oían excelente. Bueno, todos se oyen muy bien en 3 millas de distancia también, excelente. Pero se oían muy bien, excelente. Javier. No sé, Rey David dijo esta cosa. Déjenme dar los anuncios de esta semana, esta semana especial, ¿verdad? De diferente. Y vamos a hacer esta parte. Sukkot es una fiesta muy diferente a todas las demás fiestas porque es una fiesta totalmente de gozo, de las cosas están completas, la dedicación del templo, Salomón lo hizo en Sukkot, ¿verdad? La presencia de Yahweh descendió de una manera y por eso los hebreos siempre han percibido de que por cada cántaro de agua en Sukkot deben haber 7 de vino. Y lo que quiere decir es que es totalmente alegría, es como tomar el tiempo para decir, la hicimos una vez más, ¿verdad? Estamos con la gente que amamos, estamos comiendo, bebiendo, disfrutando y tomando los motores de nuevo, renovando de nuevo para comenzar una vez más el ciclo dentro del mundo de nuestra alma. Son ciclos. Porque un día de estos, ¿verdad? El bendito sea nos va a llamar a su presencia y las cosas de abajo pues, terminarán. Pero las cosas de abajo son importantes porque es una de las sefirat, ¿verdad? De las sefirat que sería Malhut, es el reino aquí en la tierra. Hay que apreciar cada cosa que hacemos y si lo apreciamos, nuestro cerebro cambia y aprecia las cosas buenas y solo pide las cosas buenas y solo busca las cosas buenas si puede cambiar su sistema neurológico y lo hace a través de poder contemplar las buenas experiencias. Yo espero tener muy buena experiencia allá en Sukkot porque necesito tenerla todo el año, ¿verdad? Cuando estemos allá en diciembre, cuando no hay fiestas y estamos así en la oscuridad, podemos decir, wow, pero Sukkot estuvo chileno, estuvo buenísimo y entonces podemos hacer ese cambio, ¿ok? Los anuncios son el día martes, estamos aquí en la clase del Zohar. El lunes no hay clase aquí, ¿verdad? El día martes estamos aquí en la clase del Zohar y el día ya en siguientes, digamos el viernes y sábado y domingo que estamos aquí, no estaremos aquí, estaremos en Sukkot, ¿verdad? Algunos se van a ir desde el lunes, sí, así es, se van a ir desde el lunes, otros van a llegar el miércoles y la mayoría llegamos jueves o viernes y allí vamos a estar. Mañana pues ya hice todo, ¿verdad? Yo sé que todos dieron su plata ya, o casi toda su plata ya la tenemos. Vamos a pagarlo y voy a hablar mañana para confirmar, no tanto espacios, porque eso está confirmado, sino plata, porque algunos me movieron, ¿verdad? Que si quieren el lunes, otros que ya no quiero el lunes, quiero el martes, y entonces quiero dejar claro que el día que lleguemos allá no tenemos que preocuparnos de plata, ¿ok? ¿Está bien? Ok, esos son los anuncios. Todos saben cómo llegar. Si tienen algún problema pueden hablar con Hadassah ya, o si no sabe ella me va a hablar a mí y hacemos que todos tengamos allá, ¿ok? ¿Estamos bien entonces? Ok. Otro anuncio quizás importante es hoy en la noche quizás tengamos la noticia ya, ¿no, Tara? Esta noche, ¿no? Creo yo. ¿Mañana? ¿Ya te dijeron mañana? ¿Sí? Mañana en la noche. Sí, es domingo, ¿verdad? No, es para mí aquí es domingo, ¿verdad? Mañana en la noche tendremos la noticia si vamos a movernos donde percibimos movernos o no. Este proyecto lo he tenido desde marzo. Yo he estado trabajándolo para ver que tengamos un lugar donde podamos crecer y que el ambiente alrededor sea un poquito más de nuestra calidad, ¿verdad? Nuestra forma.
Entonces la idea, mañana Tara me estará hablando y entonces en su call le diré yo, ¿verdad? ¿Dice mamá que sí o dice mamá que no? ¿Verdad? Nos vamos a llevar en esa puerta. Ok, estos son los anuncios nada más, ¿estamos bien todos? Ok, vamos a dar acá inicio entonces, vamos a hacer la enseñanza y terminamos cerrando el Havdalah de esta parte. Vamos a ver, estamos entrando otra vez a las cosas básicas. Anoche hablamos la importancia del Shabbat y dijimos que el Shabbat se debe sentir, el Shabbat debe ser medido, debo saber si el Shabbat está haciendo cambio en mi vida o no, porque no es bueno hacer las cosas ciegamente, ¿verdad? Qué triste llegar a decir, tengo 30 años en esto y al final esto no es lo que yo quería. Está feo ese asunto, ¿verdad? Que cada día debo examinarme si estos mandamientos que el rabino me está enseñando están haciendo cambio en mi vida, una u otra. O el rabino no es un buen rabino, o la Torah no es, o yo estoy torcido, ¿verdad? Pero tiene que saberlo, tiene que enfrentarlo, no puede nomás decir voy a seguir haciéndolo porque me dijeron, porque tengo miedo, porque es lo único que sé hacer. Y si hacemos esa parte nos va a ir mucho mejor en las cosas. Hoy voy a hablarles sobre si la Torah es una carga, porque esa es otra idea que tenemos. Este es un mensaje que yo tenía, que di una clase que se llamaba suelen decir que Yahshua quebró el sábado. En este suelen decir que la Torah es una carga. ¿Okay? Vamos a hablar si es cierto que la Torah es una carga o no lo es. Y si no lo es, ¿por qué entonces nos sentimos cargados? ¿Verdad? Y si es cargosa, ¿por qué me siento tan liviano? Es bueno saber qué está pasando. ¿De acuerdo? Ok. Suelen decir que los emisarios son apóstoles, ¿verdad? En el hebreo es sheliachim, ¿verdad? Un sheliach, un enviado. Los emisarios de Yahshua en el capítulo 15 de Hechos expresaron que la Torah, la ley, era cargosa. Esto es lo que algunos hermanos cristianos nos van a decir sobre la Torah. Nos van a sacar el capítulo 15 de Hechos para decirnos que la Torah es cargosa. Veamos un poquito este capítulo y cómo nos puede ayudar al poder platicar y poder argumentar sabiamente a estos puntos a nuestros hermanos cristianos que le tienen miedo a la ley, le tienen miedo a la instrucción. Lógicamente, pasajes como bajo la ley, ¿verdad? El que está bajo la ley es maldito, pues nadie quiere ser maldito, pues lógicamente yo no quisiera estar bajo ninguna ley. Entonces, y hay versos así por todas partes y lógicamente confunden a las personas y las que enseñan que ya están confundidos están igual, ¿verdad? Veamos, Hechos 15, voy a comenzar del 1 y veamos. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. Eso es lo que decía. ¿Okay? Que si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. Así que suscitaba una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos. Determinaron que subiera Pablo o Shaul, Catán y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos de los Sheliachim y los ancianos sobre esta cuestión. ¿Cuál era la cuestión? Que si la circuncisión, el que no está circuncidado, está salvo. Esa era la pregunta. Ellos pues, habiendo sido acompañados de algunos de la comunidad, pasaron por Fenicia y Samaria y contando la conversión de los gentiles daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad y los Sheliachim, los apóstoles, y por los ancianos. Gracias, amigo. Por los ancianos, y entonces dice, y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos. ¿Y cuántas? Hay varias sectas de fariseos. Que eso no solo hay una. Hay mínimo 7 que conocemos dentro de los rollos y dentro de algunos textos. Quizás eran más. Mario Sabán dice que Yahshua conocía 300 escuelas de fariseísmo.
Entonces eran bastantitos grupos, no era solamente uno. Es como hoy en día, ¿cuántas denominaciones cristianas hay? Hay como 98,000 registradas y las como 50,000 aquí en la Vermont que no se han registrado todavía. ¿Verdad? Pero registradas hay como 98,000 denominaciones cristianas. Nada ha cambiado mucho. Más algunos de las sectas de los fariseos que habían creído ¿en quién? En Yeshua. Se levantaron diciendo que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moshe. Eso es lo que ellos estaban pidiendo. Y se juntaron los Sheliachim y los ancianos para conocer de este negocio. Ok, aquí en esta frase encontramos 4 grupos. Encontramos Yahudim, judíos. Encontramos Goyim, gentiles. Encontramos Parushim, fariseos, y Nazarim, nazarenos. Hay 4 grupos en todo este diálogo. ¿Okay? La pregunta principal de todo esto es si el gentil, el Goyim, puede participar del pacto de Israel y las bendiciones que ninguna otra nación tiene. En otras palabras, yo quiero que entendamos esto, y esto es vital para nuestra enseñanza. Si no somos parte de Israel, no podemos ser bendecidos, porque las bendiciones específicas a Israel solo son para Israel. Pero no es tan ilógico eso. Este país tiene, por ejemplo, beneficios para los ciudadanos de este país, y si yo no soy ciudadano de este país, pues no puedo recibir nada de esos beneficios. Pero si me hago ciudadano, puedo recibir la ciudadanía y ser parte de Israel, ¿sí o no? La pregunta es esta. Entonces, en el tiempo de Shaul Catán, la mayoría de judíos, y esto es importante, creían que solo ellos tenían el derecho del mundo venidero. Son los hebreos, los judíos de ese tiempo decían: solo nosotros, para hacerlo en términos cristianos, solo nosotros nos vamos a ir al cielo, pues. No era así que creían así, pero que el mundo venidero, que lo que prometía la nueva tierra, el nuevo cielo, les pertenecía solo a ellos. Eso es lo que creían ellos. Ellos enseñaban que solo haciéndose judío, bajo los ritos de los fariseos, podían poder entrar en el mundo venidero. Esa es la idea. Las palabras, yo decía, ok, solo nosotros podemos ser judíos, solo podemos tener la bendición. Si alguien quiere tener esa bendición del mundo venidero, tiene que pasar por los ritos de nosotros para poder obtener el mundo venidero. Que en las frases de los esenios, para ser salvo, pues. ¿Okay? Cuando ellos preguntan sobre la circuncisión, ellos se están refiriendo al rito de un prosélito. ¿Okay? Porque tiene sentido. Si usted es judío de nacimiento y está bajo la Torá de Moshe de nacimiento, nadie le preguntó a usted circuncidarse. Porque al 8º día, lógicamente, lo iban a circuncidar y llevarlo al templo, y usted ni se dio cuenta que le dolió. Si los fariseos están diciendo que tienen que enseñarle la circuncisión a los gentiles, es porque estas personas ya estaban grandes, ¿verdad? Y tenían que convertirse a ser judío. Eso es lo que significaba la circuncisión. Por eso Pablo va a decir que no es necesario la circuncisión para ser salvo, porque la circuncisión era un rito para el gentil, para hacerse prosélito. ¿Ya me entendió hasta ahí? Que no es lo que la circuncisión era en la Torá, pero para hacer un rito más, para hacer un requisito más. Por ejemplo, cuando usted venía aquí en los 70s y se hacía ciudadano acá, no le preguntaban casi nada. Usted hacía su solicitud y lo llamaban y iba a jurar. Pero poco a poco se fueron poniendo los moños. Y de repente que usted tiene que hablar inglés. Antes no había eso. Y después no solamente inglés, sino que tenía que saber la historia de los Estados Unidos.
Y no solamente por eso de Estados Unidos, sino que tenía que hacer un examen de 300 preguntas. Y fueron como añadiendo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no entraran muchos, como obstáculos. Esa es la idea. Porque al final, ¿quién de los que que son ciudadanos nacidos acá, saben la historia de todos los Estados Unidos? La mayoría no sabe nada. Pero eso no importa, porque nacieron adentro. Entonces, el judío dice, y ahora, igual como todo, ¿verdad? En mi pasaporte yo soy ciudadano, pero ahí dice que mi nacionalidad es guatemalteco. Y cuando lo ve en la migración, él ve que no soy de aquí. Por mucho que tenga todo bien, él ve que mi nacionalidad es guatemalteco. De alguna manera soy menos. Así es el sistema. Pero no el sistema de Yahweh. El sistema de Yahweh es o sos hijo o no sos hijo. No hay grados de que casi soy hijo, casi ya la hice, ¿verdad? No, o soy hijo o no soy hijo. Y esa es la pelea de los nazarenos. Es o somos todos o no somos. Ningún rito puede hacerme hijo. Esa va a ser la idea. Pero toda esta confusión va a hacer sentir como que la ley de Yahweh es cargosa. Va a ver por qué es que sentimos de esta manera. Si es necesario hacerse judío para ser salvo, la pregunta, si la respuesta fuera sí, entonces el pasaje de Números 5:16 no tiene sentido. Veamos. Otra vez, si es necesario hacer que el judío para ser salvo, si la respuesta fuera sí, entonces el pasaje de Números 15:16, ¿qué es esto? Dice, una misma Torá o ley y un mismo derecho tendréis vosotros y el extranjero que mora con vosotros. El extranjero que no es judío o no es israelita de nacimiento tiene el mismo derecho que el que está nacido de carne y sangre. Eso no tendría sentido el capítulo Números 15:16, porque ahí nos dice que si yo vivo en la tierra de Israel, ¿verdad? Tengo el deseo de estar ahí, la Torá, tengo el mismo derecho de toda la Torá. Y toda la Torá sería la constitución de ese país. Aquí no es así, ¿verdad? Si yo vengo acá y yo no soy ciudadano, o solo residente, o medio de un permiso, o nada, la constitución se hace bien chiquita. Y solo tengo algunos derechos humanos. Pero de ahí, sálvese el quien pueda. ¿Sí o no? La Torá dice que no, así no es. Que todo aquel que está, dice, una misma Torá y un mismo derecho tendréis vosotros y el extranjero que mora con vosotros. La pregunta es, ¿qué califica a una persona para ser parte del mundo venidero? Si no es por hacerme prosélito, si no es por hacerme judío, entonces ¿cómo soy salvo? Sería la pregunta. ¿Estamos bien hasta ahí? Okay. Entonces, la interpretación predominante en Hechos 15 no es cómo recibir a los gentiles en el cuerpo de Mashiach, sino si la ley tiene que alguna relevancia para el creyente en el camino de su fe. Eso es el capítulo 15. En otras palabras, aquí nos está hablando si los gentiles pueden entrar, porque la misma Torá dice que sí pueden. La pregunta es, ¿qué relevante es la Torá para usted y para mí? Esa sí es la pregunta. ¿Tiene sentido eso? Ok. Bien. Entonces, más sin embargo, el primer verso del capítulo 15 nos dice el verdadero asunto. ¿Cuál era el 15? Entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos que si no se circuncidáis conforme el rito de Moshe, no podéis ser salvos. Entonces, esa era la idea de los fariseos, del capítulo 15. La pregunta que estamos haciendo nosotros ahora es, ¿qué relevante es la Torá? Porque sabemos por números que una Torá es para todos, para el que vive en la tierra que no es de Judá o no es israelita y los que son. Ahora pues, estamos hechos 10 al 11, ¿ok? Estamos ahora, vamos a tratar de responder a esta pregunta. Y tenemos que aclararlo. Tenemos que aclarar estas cosas nosotros. Porque hay cosas en la Torá que usted dice, ¿y cómo hago esto? Ajá, ahorita voy al 10 al 11, sí. Ahora pues,
¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esa es la respuesta de los apóstoles. ¿Cuál es la pregunta? Hay que circuncidarlos para que sean salvos. Y la respuesta de los apóstoles es: ¿por qué estás tentando a Elohim? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Qué está diciendo el apóstol? ¿Que nadie llevaba la Torá? No, no está diciendo eso. Porque estaban cumpliendo la Torá. Pero ¿qué es lo que no estaban cumpliendo todos? O les hacía difícil cumplir. En el 11 dice: antes por la misericordia de Yeshua HaMashiach creemos que seremos salvos como también ellos. En otras palabras, la salvación no es por ningún rito, sino por la misericordia que obtuvimos a través del Mashiach. Y esa parte es la parte nazarena de nosotros, que decimos: no hay ningún rito que tenga que hacer para ser salvo. Todo no quiere decir que no tengo que hacer mandamientos, porque el que está salvo produce mandamientos. Lo que estamos diciendo es que para poder entrar, nadie me tiene que hacer nada a mí. Por ejemplo, en algunas iglesias cristianas, no todas, por ejemplo, la salvación tiene dos partes. Usted acepta a Cristo y hasta que se bautiza, entonces es. Ese ya es un rito. Y eso va en contra de la Torá. Porque no hay nada que tenga que hacer para ser salvo en rito. Salvo de conocerse a sí mismo y poder recibir el mundo venidero. Esa es la enseñanza de los apóstoles y de los rabinos. Porque los rabinos decían: solo Israel tiene la porción del mundo venidero. Entonces el gentil decía: yo quiero entrar. Se tiene que circuncidar, tiene que hacer y volver. Y eso es la pelea de los nazarenos. Dicen: no dice así la Torá. La Torá dice que hay acceso para todos. No hacer mucho, sino hacer mucho de las cosas de los hombres. No de la Torá no la puedes quitar. Yahshua nos dijo: ahora que yo vine 613, solo hagan 2. No dice así. Ahora, ¿cómo lo atacaríamos si el rito de la palabra rito, sino la circuncisión viene la Torá? Yes, pero no para ser salvo. Exactamente. Es decir que, exacto. Aquí toda la pregunta que está haciendo aquí, yo la estoy tratando de decir es que no hay ningún rito para ser salvo, porque la pregunta de los fariseos es: tienen que circuncidarse para ser salvos. Esas palabras de los fariseos. Los discípulos están diciendo: no hay nada que hacer. Mire lo que dice, seguimos leyendo acá. Es bueno observar que Kefa nos dice que la enseñanza de Judea es contrario a lo que la Torá y la revelación de Yahshua nos dice, que la salvación es gratuita. Esto es un caso de interpretación de cómo somos salvos, no si la Torá es o no para el nuevo creyente. Una diferencia. O sea, la pregunta de todo aquí es: ¿cómo soy salvo? Por el Mashiach. ¿Es relevante la Torá para un creyente? Sí, 100%, total. Pero para ser salvo, no. Porque no es por ningún mérito. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Seguimos un poquito más? ¿Estamos bien? Ok. ¿Será que Kefas estaba refiriendo a la Torá escrita como carga para ellos y sus padres? ¿Será cuando él dice: ni nosotros hemos podido hacer estas cosas, ¿cómo quieren que ellos lo hagan? ¿Se estaba refiriendo a la Torá escrita? La respuesta de la interpretación cristiana es sí. El cristiano va a decir: sí, ahí dice, mire que ni Pedro podía hacer la Torá y ustedes quieren hacerla ahora. Si ni ellos pudieron, ¿será que él estaba hablando de la parte escrita? Veamos, en el primer siglo los judíos, los Yahudim, entendían que la salvación era a través de la obediencia a la Torá, no por ninguna obra. La discusión de los gentiles, si los gentiles tenían un lugar en el mundo venidero, de la misma manera que los israelitas. En el primer siglo se sabía que la obediencia a la Torá
era cómo te salvabas. No méritos, no ritos humanos, sino la obediencia a la Torá. Por eso cuando los apóstoles dicen el que confesare que Yeshua es el Mashiach, será salvo, porque Yeshua HaMashiach para ellos era la Torá. Era la interpretación de la Torá que ellos deberían obedecer. Si me obedecen, si me amaréis, hicieres mis mandamientos. La obediencia es necesaria dentro de la salvación a la Torá. ¿Voy a entender en eso? ¿Qué? Si Kefa estuviera diciendo que la Torá es un yugo cargoso, entonces la enseñanza de Hechos 2 en Shuvot sería inválida, pues su discurso está basada en la Torá. Si él decía que la Torá no existe ya, que no hay que hacerla, Hechos 2, cuando usted lee Hechos 2, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, veamos lo que nuestro Sheliachim Shaul Katán nos dice, porque él nos va a aclarar algunas cosas. Él dice de la siguiente manera, Gálatas 3:8, y la Escritura preveyendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles. La Torá dice, la Torá, y le puedo mostrar que es la Torá, que dice que Yahweh tomó el tiempo, había una forma que los gentiles por la fe entraran. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham, ¿verdad? Es el pacto, Yahweh instituyó que a través del pacto de Abraham, todos los que no somos de carne y sangre, o por lo menos no reconocidos de carne y sangre, porque ustedes quizás sean más de carne y sangre que otros que se creen que sí son, pero por reconocimiento físico nomás, por decirlo así, a través del pacto de Abraham, estaba constituyendo Yahweh que todos podíamos ser salvos. ¿Verdad? La palabra evangelio no decimos en esta congregación porque evangelio viene de la diosa Evangelina, que significa la chismosa. No queremos chismear. La palabra es buenas nuevas. Ese es español. Evangelio no es español, es griego. Yo siempre he dicho a ustedes, más hablen español, más nos vamos a entender. Hablemos otro idioma, cual sea, que no es el nuestro, vamos a tener problemas. Entonces la palabra es buena nueva, o en hebreo es Besorá. Cuando Kefa estaba hablando, que ni ellos ni sus padres podían cargar el yugo, no podía estar refiriéndose a Abraham, pues la Torá son las buenas nuevas de salvación. La Torá tiene un tema, que el que hace los mandamientos será feliz. A la que es buena noticia. Que si hago lo que está escrito bajo la Torá, yo voy a ser completo. Esas son las buenas nuevas. Entonces, ¿por qué diría alguien como Kefa diciendo, ni nosotros ni nuestros padres podemos cargar con este yugo? ¿Qué yugo? ¿De las buenas nuevas? ¿De Abraham? Porque esa es la Torá. ¿Será que eso estaba hablando? Lógicamente no. Veamos Hechos 15:28. ¿Okay? Yo sé que esto es para algunos bastante simple porque ustedes saben mucho, pero necesito que recordárselos, porque esto es lo que lo asienta a usted un poquito para poder enseñar, porque la gente de afuera no le puede hablar de Kabbalah. No saben Kabbalah. Y usted dice, fíjese que la Aleph en el tercer mundo de Mercurio, todo el mundo va a decir, eso está loco, ¿verdad? Pero si usted le dice, no hombre, las buenas nuevas de salvación es la Torá. ¿Cómo? Sí, es la Torá, y le va explicando, va mucho mejor. Dice el 28, ¿qué ha parecido bien al Ruach HaKodesh y a nosotros no imponemos ninguna carga más que estas cosas necesarias? Aquí Jacobo está diciendo, ¿verdad?, que hay cosas que son cargosas. ¿Será que Jacob estaba llamando a la Torá carga? No tiene sentido, porque en la carta de Santiago, de Jacobo 1:25 dice, mas el que hubiere mirado atentamente la Torá y la perfecta libertad, y hubiera perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Jacobo no pudo estar diciendo que las cosas cargosas eran la Torá, y en otra carta está diciendo que el que no
observa y hace la Torá, no puede ser bienaventurado. Eso no tiene sentido. En el 12, en Jacobo 2:8 dice, si en verdad cumplís vosotros la Torá real, eso quiere decir que había una Torá que no era real. ¿Verdad que sí? Conforme la escritura. Está hablando de las cosas escritas en la Torá. Por eso nuestra base es lo escrito. ¿Cómo la interpretamos? Por eso usted escoge a su rabino. Usted no escoge la Torá. Usted escoge al rabino que le interpreta la Torá, que vaya a ir de acuerdo a la forma de su vida de usted. Porque aquí estuviera alguien de otra manera, usted quizás no pudiera llevarla. O sea, usted tiene que entender eso. No estamos escogiendo Torás solo hay una, pero sí estamos escogiendo dónde estar para vivir mejor. ¿Tiene sentido eso? ¿Verdad? Por eso es que hay coaches, no son solo un coach, cambian dependiendo del equipo, ¿verdad? Si el coach es bueno para ese equipo, pues van a mejorar. Y si el coach que sea bueno, pero no es para ese equipo, no la van a hacer. Usted tiene que entender esa parte. Antes el rabino escogía a los discípulos. Hoy en día no. Hoy en día los discípulos escogen al rabino. Así es ahora. Se cambió el asunto, porque no hay templo. Ok, veamos. Si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Okay? Yeshua manifiesta en su enseñanza las cargas de la ley. Yeshua mismo habla de esto. Dice, porque atan cargas pesadas. Aquí Yeshua está hablando de estas cargas. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aún con su dedo las quieren ellos mover. Mateo 23:4. Esto de cargas ya estaba pasando por todas partes. Los rabinos, Yeshua, rabino Shaul Catán, rabino Kefas, todos los rabinos de Nazaret están diciendo, hey, hay que identificar qué son cargas y qué no son cargas. Ahora, si a usted le gustan las cargas, pues cosa suya, ¿verdad? Quizás fue asno en otra vida y le gusta estar cargado, ¿verdad? Pero si usted dice, no hombre, lo más ligero posible, mejor, pues entonces tiene que buscar esa parte. Mire acá, ¿de qué está hablando Yeshua? ¿De la Torá? ¿De los mandamientos de su padre? Lógicamente no. Mira lo que es el 11, 29, 30 de Mateo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es manso? Gracias, que se deja enseñar. Ese es manso. ¿Ah? Ya está pensando en menso, pero no es menso. Manso es alguien que se deja enseñar. Yeshua dice, aprendan a mí que me dejé enseñar de mi Padre y soy humilde de corazón. ¿Qué es humilde de corazón? Que no usa su ego para interpretar la Torá. Mateo 11, 29 al 30. Si usted usa su ego, va a querer salsa a sus tacos. Y la salsa no puede botarle salsa a la Torá. Menos se meta usted su ego en la Torá, mejor le va a ir. En el momento que mete más su ego, más va a querer interpretar cosas que no van. Yeshua dice, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Wow. Si hago la Torá, debo tener más paz, más descansado, más libre. Eso es muy bueno. Si usted ha escuchado la autobiografía de Nachman de Breslov, quizás uno de los rabinos más maravillosos que la historia judía ha tenido. Un hombre superdotado. De la línea de Isaac Luria hasta abajo. Era el nieto, ¿verdad?, de Baal Shem Tov. Traía el pedigrí, era todo lo que usted puede. Y usted lee su historia de él y él dice que en la mañana él se levantaba y no se quería levantar porque estaba hastiado de hacer los ritos. Y decía, pero ¿por qué tengo que hacerlos? Y los hago porque me fuerzan a hacerlos. Usted ve fotos por afuera,
y ve gente vestida y alborotada, pero usted no conoce sus vidas. Y no conoce lo que pasa en sus vidas y cuánto hacen y cuánto no. Solo porque pongo una sotana no me hace Satán, ¿verdad? No es así, muchachos. Usted ve aquí sentado acá y usted dice, pero el rabino debe saber mucho y todo lo hace fácil, pero no es así. También ronco, ¿verdad? Ya no, porque tengo una máquina, eso no ronco ya, pero roncaba, ¿verdad? Tengo necesidades, tengo debilidades, lucho igual. ¿Cuánto lo hará el rabino? Como es rabino, ora sus 5 horas. Pero eso no lo sabe usted cuánto yo oro. Pero mi nombre, mi título no dice mucho para eso, pero así lo vemos los humanos. Vemos a un doctor y decimos debe ser inteligente. Mentiras. Yo conozco doctores atarantados. Usted dice, pero ¿cómo llegó a ser doctor este? Porque era bueno para memorizarse. Pero cuando ya viene lo práctico, ¿verdad? Busca el apéndice en el oído. Porque no sabe. Entonces, por favor, no crea en lo que ve. No crea eso. Véase usted mismo y ponga la Torá práctica suya y vea cómo la usa usted. Y si usted dice, wow, 10 horas de oración, qué pesadas, estoy seguro que el rabino también. Estamos en las mismas. Y esto es lo que quiero que aprenda. Ahora, que hay ritos dentro del judaísmo que pueden ser muy prácticos para nosotros, sí. Pero también no están en la cristiandad. Entonces, si vamos a hablar de esta manera, también en la cristiandad hay cosas prácticas que podemos hacer que son también buenas para nosotros. No hagamos asesión de persona o de religión. Y estoy seguro que si hablo del budaísmo y encuentro cosas ahí prácticas también que puedo hacer yo y que pueden ser buenas para mi vida. Esa es la verdad. Ese es un corazón humilde. Le decía en la mañana que Isaac Luria tenía como unos 25 años. ¿Verdad? Cuando llegó a menos, quizás los 22, llegó a Safed y tenía a los pesados, rabinos más pesados del Zohar. Estaba Cordovero y de León, los grandes, los meros. Y llegó él de 20 y tantos años, se sentó ahí, ¿verdad? Y ahí estaba el rabino Vidal, también ahí estaba, los grandes. Y de repente él no hablaba. Y entonces de repente que el Zohar y que de esto, que los Sefirot, porque eso es lo que ellos platicaban, de repente levantaba la mano y dijo, pues yo pienso esto, decía esa gloria, y todos, wow. Y de repente se dieron cuenta que era un genio. Pero ninguno de los rabinos lo vio como más grande que ellos. Le llamaron el Ari, que significa el cachorro, porque era el joven. ¿Verdad? Suena bonito, Ari, pero el cachorro. Todavía no tenía la full melena, ¿verdad? La melena no la tenía llena todavía. Entonces, su rabino de él era Vidal. Y Vidal le enseñaba. Pero Isaac Luria, pues, que era un genio. Comenzó a decirle cosas y entonces aquel decía, a ver, explícamelo otra vez. Y le explicaba. Y entonces, eventualmente, Vidal le preguntaba cosas. Y un día le dijo Isaac Luria, ya no te voy a enseñar, le dijo. ¿Pero por qué no, mijo? Es tu estudiante. Porque yo soy el estudiante y tú eres el rabino. Si quieres que te enseñe, yo tengo que ser tu rabino. ¿Sabe qué es eso? Decirle eso a un rabino. Imagínense la idea aquí era para pegarnos un cuentazo. ¿Y qué hizo Vital? Dijo, sí, por los secretos de la Torá, me hago lo que sea. Y se hizo estudiante de Isaac Luria. Isaac Luria muere, que era mucho más joven que él. ¿Y quién queda a cargo? Vidal. Porque Yahweh ve la humildad del corazón. Por eso Yahshua dice, aprendan a mí que soy manso y humilde. Porque la Torá es la única manera que va a recibir su galardón. Y Vidal es el que escribió todo lo que Isaac Luria es. Isaac Luria nunca escribió nada. Él lo escribió y lo escribió todo. Y tanto así que sus estudiantes de Vidal le robaron las notas. Se las llevaron. Y Vidal no dijo nada. A los semanas regresaron con las notas otra vez. No entendimos nada, le dijo. Se las regresó a él. Yo le digo a usted, ¿verdad? Esto es la Torá que no es cargosa. Aquel que es humilde y se deja enseñar. ¿Esto? ¿Verdad? Un poquito más y terminamos acá.
El término yugo, que es muy buena pregunta hacer qué es esto de yugo, ¿verdad? Porque Yeshua lo dice el Kefa, lo dicen todos. El término yugo está muy bien registrado en la literatura rabínica, ¿verdad? Como la obediencia voluntaria, lo que significa es, y esto es del Talmud, la obediencia voluntariamente a Elohim y los mandamientos. Eso es yugo. Es la obediencia voluntariamente a Elohim y los mandamientos. Y la manera de interpretación de la Torá y la interpretación de la doctrina de los sabios. En la segunda parte. La primera es voluntariamente, ¿verdad? Obedecer a Elohim y los mandamientos. Y la manera de interpretación de la Torá y la aceptación de la doctrina de los sabios. Sí, mijo. Gracias, mijo, me asustaste, fíjate, dije yo que... Ajá. Ya. Exacto. Hay una historia muy bonita, ¿no? Porque puede ser una historia bonita y a la vez espantosa. Porque mucha gente puede malentender también al pueblo judío respecto a esas ordenanzas de hombres. Pero sabemos, incluso por historia, de que muchos de los que ejercían el fiscal ya no eran ni siquiera levitas originales, No. ni eran el Cohen Gadol, o sea, estaba comprado el puesto. Entonces ya era puro negocio. Por eso dijo Yeshua que había dentro de la casa de su padre un negocio. Sí. Entonces ya se miraba más como negocio que cumplir la Torah. Y ponían cartas para que los hombres, para sacar provecho. Y aquí tengo un pasaje en el libro de Juan, Canal 7:19, si me permite leer. Sí, por favor, mijo. Dice a 7:19, dice, no les dio Moisés la Torá y ninguno de ustedes la cumple, ¿por qué procuran matarlo? Entonces, No está hablando la Torá, ¿verdad? sencillo, entonces ¿cuál Torá cumplían? Sí, exacto. Los hombres. Me gusta eso, mijo. Excelente. Tienes buen rabino. Sigamos. Realmente, los rabinos decían, esto estoy leyendo lo del Talmud, esto es lo que decían. Los rabinos decían que si los mandamientos no eran ejecutados de la forma que ellos decían, los mandamientos no eran ejecutados. Ellos tenían el poder de decir cómo hacer el mandamiento. Y si no era como ellos decían, no valía. Realmente, yugo de la Torá realmente era yugo de los rabinos. Eso es todo lo que es. Es por eso que Shaul es atacado no hacer la Torá. Es acusado en Hechos 21. Dice Hechos 21, mira lo que dice. 21, 20. Me confundí aquí, espérame. Ok, vamos aquí, perdón. Es por eso que Shaul es atacado no hacer la Torá. ¿Se acuerda? En el capítulo 21 de Hechos dice, este hombre, ¿verdad? No hace Torá, está nomás agitando a la gente. Pero Shaul Catán dice, yo he obedecido los mandamientos desde siempre. Y no solamente no he obedecido la Torá, sino que he obedecido también la ley de los ancianos. Yo lo he hecho todo. Pero lo acusaban porque no estaban ellos de acuerdo a la interpretación que le estaba dando. Es como todo, miren, si usted va en un sistema y usted dice, pues yo fíjese que no creo que el infierno es así, fíjese. En vez de decirle, bueno, usted sí cree, está bien, ¿verdad? Lo sacan a uno. No le permiten a uno porque ya tiene como otra idea. Y eso no es Torah. Torah es que a través del grupo, del consejo de muchos, está la sabiduría. Pura farisea estás hoy. Okay. Llevad mi yugo otra vez. Yugo es que es interpretación, ¿verdad? Y ahí entendimos que es interpretación de la Torá. Cuando Yeshua dice, llevad mi yugo sobre vosotros, está diciendo,
la interpretación que yo les estoy dando, van a estar bien. Eso es lo que nos constituye nazarenos. Eso es todo. Yo amo y bendigo, paz descanse y bendito sea su alma de Baal Shem Tov, de los grandes Isaac Luria. Yo he aprendido un montón y no puedo agradecerles a todas estas almas. Pero al final la interpretación que voy a dar a la Torah es conforme al espíritu del Mashiach. Porque ese es el nazareno. Si no fuera otra cosa. Y usted tiene que entender esa parte. Eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ok, la palabra fácil es la palabra en el hebreo benevolente y ligera, que no tiene carga. El yugo de Rabino Yeshua daba misericordia y amor y de la misma manera justicia. Su yugo es ligero, pues no estaba basado en doctrinas de hombres, sino en la Torah de su Padre. Y eso es lo que peleamos nosotros en cualquier cosa. Eso es lo que luchamos. No luchamos contra el cristiano ni contra el sistema, luchamos de que la Torah, que la persona entienda qué es Torah y qué no es Torah. Y las cosas suyas si quiere hacerlo o no hacerlo. No penséis que he venido para desatar la Torah y los profetas. No he venido para desatarla, sino para cumplirla. Porque de cierto digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la Torah hasta que todas las cosas sean cumplidas. De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñara a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, este será llamado grande en los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera como la mayor de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, ahí lo vamos a dejar. Hay 4 requisitos cuando viene para que pueda ser participar de la comunidad, pero no tenemos tiempo. ¿Ok? Muy bien, los veo. Primeramente le tengo un aplauso por la Torah, porque lo hicimos. Nos vemos, la mayoría, nos vamos a ver en Sukkot. Los espero a aquellos que vienen al Zohar. Los veo en el Zohar el día martes. Y cualquier pregunta antes de irse, ¿verdad? Hágala, Hadassah, mi esposa, qué es lo que necesitamos hacer para que podamos hacer esta parte. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Vamos a levantar nuestras ofrendas, nuestros diezmos y cerrar el Havdalah.